Bueno, comenzamos por presentar a Ricardo Arriaga Campos, doctor en Lingüística, de la UNAM, Lima, Perú, quien se basa en el estudio de las estructuras léxico-conceptuales de individuos y grupos sociales, elaboración de modelos para el análisis del discurso y el incremento de habilidades lingüísticas. El título de su ponencia es Tal vez la poesía nos salve todavía del infierno de los mentirosos profesionales. Adelante, Ricardo. Gracias, Angélica. Dos correccioncitas nada más antes de empezar. La UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, es México, si no Lima, Perú, ¿verdad? Y una. Y dos, no sé qué pasó, de dónde vino, si de mí, de el calor, la emoción de la participación, algunas de las traducciones, etcétera, no sé. La frase que voy a retomar más adelante, una frase del poeta Roberto Juarros, dice, tal vez el infierno, tal vez la poesía nos salve todavía del infierno de los habladores profesionales, no los mentirosos profesionales, que a final de cuentas son los mismos, habladores y mentirosos, pero no afecta demasiado, nada más por respeto al autor, ¿no? Nada más esa correccióncita. Bueno, pues gracias, Angélica, gracias a todo el equipo tecnológico, Francisco, y empiezo pues, ¿no? Gracias a todos por estar aquí, me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas que espero sean detonadoras de nuevas ideas y nuevas reflexiones, ¿no? Como se advierte en el resumen de esta participación, tanto en el abstract como en el resumen que se ofrecerá, si hay memorias del simposio y tengan ustedes el texto completo, quiero efectivamente compartir algunos resultados de algunas investigaciones personales, investigaciones lexicométricas, que dan cuenta de, que es el gran tema de esta participación, de la involución, o sea, no evolución, la involución de la complejidad lingüística de estudiantes mexicanos en diferentes momentos de su trayectoria escolar. Y como resultado de una, subrayo la ironía aquí, de una sistemática, tenaz deseducación, haciendo por supuesto un guiño a Chomsky, a Noam Chomsky, un libro fundamental para entender el fenómeno de la educación global, la deseducación. Compartiré pues solo algunos datos que caben en una participación y en un foro como este, de dos estudios. Uno, un análisis comparativo de la complejidad del caudal léxico de estudiantes de secundaria que terminan el nivel de secundaria en comparación con los que terminan el nivel de primaria. El segundo, un análisis del mismo tipo, pero en estudiantes de nuevo o de reciente ingreso a la universidad, a los estudios superiores. Se preguntarán entonces, respecto del título, ¿por qué dice que viene a hablarnos de poesía? Bueno, vamos a ver si coincidimos y que tiene mucho sentido. Voy a iniciar a compartir algunas imágenes y gráficas. Voy a utilizar algunas citas que espero sean un detonador de ideas para ustedes, ¿no? Pobrecito, dicen los mayores cuando ven a un niño que llora y se queja de un dolor sin poder precisarlo. No saben dónde le duele. Eso no es rigurosamente exacto, dice Pedro Salinas. Eso no es rigurosamente exacto, pero qué hermoso. Hombre que mal conozca su idioma no sabrá, cuando sea mayor, dónde le duele ni dónde se alegra. Los supremos conocedores del lenguaje, los que lo recrean, los poetas, pueden definirse como los seres que saben decir mejor que nadie dónde les duele. Pedro Salinas. Bueno, siglo XXI, México, la coyuntura. El punto aquí y ahora en que se evidencia
la trágica herencia que hemos recibido de una tan añosa maraña o patraña, podría decir, no por la rima, sino por la semántica, de contradictorias políticas públicas, educativas, económicas, de salud, sociales, ajenas al contexto, como piezas de un organigrama de la corrupción, como un matraz de exclusión y desigualdades sociales, en el que me ocupa el fracaso de la función por antonomasia de la escuela. Esto es, la inmersión del individuo en la cultura escrita. Por eso verán que vengo a hablar aquí un poco de poesía, no exactamente del desapasionado poema ocioso de la lengua culta, sino de la poesía cotidiana, aquella que, palabras de Borges, impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Bueno, cada tanto, en estos tiempos neoliberales, los encabezados de algunos diarios y uno que otro noticiario, que puede calificarse de tal, nos recuerdan la demanda de independencia de Cataluña. Demanda creciente conforme avanzan los planes de austeridad. Acá les llamamos, o les han llamado con el amasijo terminológico de reformas estructurales, que por cierto es misterioso para la mayoría de los presuntos beneficiarios de tales reformas. Y aquí y allá el asunto es que aceitan lo mismo, o sea, desandar la búsqueda del estado de bienestar social para socializar las pérdidas y los errores del modelo. En la búsqueda de las palabras que mejor sintetizaran estas reflexiones, me encontré con un cerro de palabras relacionadas con réplica, pliego, doblegar, y rastreé en los orígenes más probables de plicare, plegar, y su contraparte, desplegar. Así encontramos plegar, doblar una cosa sobre sí misma, darse por vencida una persona, o actuar según la voluntad de otra sin oponer resistencia, ceder, someterse, doblarse, doblegarse, versus rebelarse, sublevarse. Y por otro lado, desplegar, desdoblar, extender lo que está plegado, aclarar y hacer patente lo que estaba oscuro o poco inteligible. Ejercitar, poner en práctica una actividad o manifestar una cualidad. Así que fue entonces para mí inevitable asociarlo con ese afán no solo de independencia económica, sino cultural, de resignificación de lo local y de lo regional, doblegado por el barullo de lo global, con esa pulsión por el derecho de réplica contra el modelo impuesto. Mi búsqueda coincidió con ese latido catalán como eco medieval del vía fora, el llamado de los gremios para desplegar sus estrategias de autodefensa. Esa búsqueda me trajo también a la memoria otra escena catalana, contemporánea esta, alrededor de la ecuación lengua, cultura, soberanía, patria. El escritor Jaume Cabré, en su discurso al recibir el Premio de Honor de las Letras Catalanas, declaró: una novela, y yo agrego, todo relato, toda prosa, son palabras, y me reconozco en las palabras y la manera de ser dichas. Para el escritor, la lengua es su patria, y no quiero que mi lengua, el catalán, tenga que pedir perdón para existir. Cabré reproducía en los diarios, reivindicó el derecho de Cataluña a su independencia y mostró su satisfacción por la iniciativa popular para convocar un referéndum de autodeterminación. Y recordó: la literatura nos puede salvar porque la escriben las personas libres. Y así, con esas búsquedas y encuentros, me pregunté, para nosotros, ¿hace cuánto que una palabra, una frase, una consigna no nos aglutina como comunidad?
¿Hace cuánto que para nosotros la lengua ha dejado de ser nuestra patria? ¿Cuál es nuestra patria entre tantas lenguas originarias, locales, replegadas? ¿Para cuántos? En una nación de un analfabetismo vergonzoso y un semianalfabetismo estadísticamente desconocido, la lengua es poco más que una quimera. Unos cuantos y garrapateados vocablos, ajenos, otros inasequibles, ambiguos, y entonces en esa amalgama de patria y lengua, ¿qué queda de una en otra? De una y otra. Y si el ejercicio consciente, diestro de la lengua deviene libertad, ¿cuántos libres quedan que por medio de la soberanía de la palabra se hayan sacudido el determinismo del poder económico, capaces de elegir, a pesar del estrecho marco de elegibilidad que la circunstancia nos permite, de ejercer verbalmente ese derecho de réplica contra aquel poder ubicuo del 1%? Por eso vengo a hablar aquí un poco de poesía, porque estoy convencido, hay palabras que unen grupos, comunidades, pueblos, hay palabras sembradas en la resistencia, palabras en muros, mantas, gargantas, que cambian trayectorias de vidas, que detienen un poco a veces, pocas veces para siempre, al monstruo. El pensamiento, las ideas, los conceptos se estructuran necesariamente en palabras. De manera que si no tejemos lengua y pensamiento, no sabremos qué decir, ni cómo decir, no sabremos qué pensar, ni cómo pensar. No sabremos decir dónde nos duele, como decía el poeta. Y en esa crónica de la desverbalización nos seguirán tomando el pelo los habladores profesionales, que decía al principio también son los mentirosos profesionales, los dueños de la pantalla, los inspectores de la palabra libre, los, apelemos a Orwell, policías del pensamiento. ¿Dónde están entonces, pregunto, las banderas de palabras? ¿Dónde el eco de consignas que han de reverberar en las conciencias de otros para que se sumen a la plaza? ¿Dónde está la poesía de las calles como aquel seamos realistas, pidamos lo imposible del verano del 68? El letramiento, 2000 años después o 2000 años antes, ¿no? Usted lo tiene en la pantalla, lo leo con ustedes. Quien no ha conocido las diversas lenguas, costumbres y demás cosas de los países extraños recorriendo la superficie de la Tierra, no ha recogido el fruto de su nacimiento. El hombre no adquiere completamente la ciencia, la riqueza ni el arte si no recorre la Tierra admirando un país después de otro. Este es un escrito indostánico, completo, es un escrito indostánico de hace aproximadamente 2200 años. Entonces no había escuelas, no había internet, no había tecnologías aplicadas a la educación, instituciones enteras dedicadas al noble propósito de universar la educación, libros propiamente dichos como los conocemos, métodos didácticos de desarrollo de competencias, modelos constructivistas, etc. Ahora les comparto otros dos textos. Bueno, ustedes también lo pueden ver en la pantalla, mi lectura puede no ser apropiada porque el mismo texto no lo permite. Dice, les voy, con B, a contar, digo, que me acuerdo que una vez yo me metí en un problema muy grave, pero al fin casi de ver un día como estos, pues mi primer novia me quería embarrar un niño que ni de quién se había dado cuenta y yo desde que ya no me acuerdo. Bueno, esta es una redacción de un estudiante mexicano de tercero de secundaria, alrededor de 2200 años después de aquel escrito indostánico,
con 6 años de asistencia a la escuela primaria, casi 3 terminados a la secundaria, para desarrollarse en todos los sentidos, en sus habilidades intelectuales en general y especialmente en sus competencias lingüísticas y aritméticas mediante modelos, planes, materiales educativos, todo esto que ya sabemos, ¿no? Otro texto. Igualmente lo leo junto con ustedes, ¿no? Considero que la economía nacional en México está distribuida en pocas manos y debemos estructurarla de una mejor manera. Como ejemplo puedo citar, un acento ahí, a los diputados senadores. Todo el poder legislativo ganan más dinero que en los Estados Unidos. Tenemos al hombre más rico del mundo que controla grandes monopolios, Carlos Slim. Sus ganancias en un solo día son una verdadera ofensa para un mexicano común. La economía en México solo favorece a las grandes empresas, que está regida por monopolios. Esta economía no es equitativa, ya que solo las riquezas obtenidas es para unos cuantos, en este caso para los propietarios de dichas empresas. Bueno, estas dos redacciones son de estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad UNAM y a la UAM Metropolitana Xochimilco, con ya 12 años de escolaridad, que aprobaron los filtros, en una universidad cuantitativos sobre todo, y en otra filtros inciertos, para pertenecer a ese ya de por sí selecto número de jóvenes con posibilidad de cursar estudios superiores. Recuerden que hay muchos más que se quedan fuera. La diferencia entre el primer texto y los siguientes es evidente y se podría explicar o tratar de justificar, ¿no? Muchos de nuestros niños y jóvenes, con todo y esa trayectoria de escolaridad, se encuentran en una condición de semi-analfabetismo o analfabetismo funcional, para decirle más elegante, pero el punto es el mismo, sin el desarrollo de competencias lingüísticas que les permitan codificar y decodificar textos conceptuales, complejos, elaborados, académicos, científicos, ensayísticos, etcétera, ¿no? Propios de la vida académica y luego profesional, ¿no? Ahí no me detengo en ellos, hay factores que pueden explicar esas deficiencias. Pero el punto es que se pueden argumentar muchas cosas para ponderar esa diferencia entre el poeta indostánico y los textos de los usuarios de la lengua en 2200 años después. Pero con todo, creo que se sostiene la interrogante. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en más de 2000 años que los individuos con 9 y con 12 años de preparación para dominar al menos básicamente su lengua, no pueden hacerlo? ¿Qué ha pasado alrededor de 3000 años después del primer alfabeto conocido, el fenicio? ¿Qué ha pasado tras la consolidación de la gramática de la lengua española, que 500, un poco más, años después, tantos usuarios de esta no tengan un dominio básico? ¿Por qué una sociedad con una rica y larga trayectoria en los sistemas de educación, con muchísimos más recursos para el desarrollo pedagógico, no implica avances significativos, universales, generacionales en las competencias comunicativas de sus individuos? El asunto es que no es menor, cuando en la estructura léxico-mental de los individuos se aumenta una palabra en el conocimiento y en el uso, no solo se incrementa en un ítem el vocabulario, sino que se multiplican y enriquecen las redes léxico-conceptuales y incluso las configuraciones sinápticas y neurológicas que las hacen posible. Pero al revés, cuando el vocabulario se disminuye, no solamente se pierden vocablos sueltos, palabras individuales, sino que se reducen, y dramáticamente, las redes de conceptos que con ellos se pueden tejer para formar nuevos conceptos, asociaciones, ideas. Involuciona, y además gradualmente, conforme pasan los años, como lo demuestran estas investigaciones, la competencia léxico-mental, comunicativa, y antes aún más en general, la reflexiva. Se empobrece la experienciación del mundo, partiendo del hecho de que la estructura léxico-mental es un sistema complejo con que psicológica, social, culturalmente, representamos y recreamos, recordamos y almacenamos, tejemos y compartimos las cosas representadas. El mundo,
el mundo social y el mundo interior. Así entonces, desde la mirada de la lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua y a la investigación de los procesos léxico-mentales, es que propongo reflexionar en torno a una, de acuerdo con este seminario, una perspectiva humanizadora, emancipadora, compleja de la educación, que en primer lugar apunte a hacer converger, coincidir los programas y los objetivos de la escolaridad con la incorporación efectiva de los niños y los jóvenes a la cultura letrada, ¿no? Y así a la expansión de sus horizontes culturales y el incremento de sus habilidades intelectuales que necesariamente, insoslayablemente, atraviesan por el dominio y hasta la degustación de los recursos de la palabra. De ahí entonces el título de esta propuesta, como ya comentaba, tomado de una frase del poeta Roberto Juarros. Es decir, que el dominio de la palabra, la conciencia, la expansión y hasta el disfrute compartido de la palabra nos ayude a diferenciar entre el predominante discurso del darwinismo social y el de un ecosistema social empático, incluyente. Y entonces, que tal vez la poesía nos salve todavía del infierno de los habladores profesionales. Paso entonces a compartir algunos de estos datos sobre la pobreza léxica e involución de las competencias lingüísticas de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Pero antes, un paréntesis relativo a que si aderezamos ese escenario de involución de las competencias con la consistente, nótese la ironía, consistente desculturización de la sociedad mexicana en general. El resultado alarma de solo recorrer algunos datos. No los leo todos, ustedes los tienen en pantalla, pero bueno, llama la atención como el 66% la población no ha asistido a un espectáculo de danza, 45% a un concierto en vivo, 83% no sabe tocar un instrumento musical, 67% no ha ido a una obra de teatro, 86% no ha ido a una exposición de artes plásticas, en fin, no me detengo los datos, me voy solo a los últimos, ¿no? Solo el 57% no ha ido nunca a una librería. Y de ese 57, el 68 no lo ha hecho porque no tiene dinero, o no tiene tiempo, o no tiene interés. El 24% no tiene un solo libro en su casa. El 38%, de 1 a 10 libros únicamente. Solo 4% de la población tiene más de 90 libros en casa. Considerando libros, excluyendo los obligados libros de texto que llegan sin buscarlos, ¿no? Bueno. Ahora sí, entonces. En ese contexto, veamos algunos decía unos pocos resultados, en que es una constante que los estudiantes que ingresan al nivel superior llegan con graves carencias en su capital cultural y en sus habilidades intelectuales básicas, como la síntesis, la detección de información, la asociación de ideas, la abstracción, la generalización, la categorización de entidades nacionales, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el primero de estos estudios se analiza la producción léxica de 1,200 estudiantes de primaria y secundaria de todos los sistemas y formatos educativos. Como pueden ver, estas evidencias en el registro de vocablos, hago la aclaración para que no tienen acercamiento a la lingüística, diferenciamos vocablo como la unidad lingüística, como la palabra de base, ¿no? Equivalente a la entrada de diccionario, diferente de palabra, que son todas las variantes de ese vocablo. Ejemplo, amar es un vocablo de base. Y todas sus variantes, amo, amaré, amarías, amábamos, amaste, amé, etcétera, son entidades como palabras, variaciones de esa base, ¿no? Bueno, entonces, observen cómo los estudiantes de primaria producen muchos más vocablos, o más vocablos, si quieren, que los estudiantes de secundaria.
en términos de vocablos. Luego, analizamos ahora la producción de todas esas variantes, todas las palabras, el caudal léxico total, ¿no? Y encontramos aquí sí ya la diferencia es más abrumadora. De 42.500 palabras en primaria, son solo 34.370 en secundaria. O sea, como podemos fácilmente deducir, hay evidencias cuantitativas de la involución de la complejidad léxica y semántica de los estudiantes de secundaria respecto de la primaria, incluso considerando, ya haciendo un análisis desglosado de todas las categorías de palabras, que en algunos casos, pues bueno, casi en todos, es una abrumadora diferencia, ¿no? Pero me detengo exclusivamente o especialmente en dos categorías gramaticales, en sustantivos y verbos, o verbos y sustantivos para seguir el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque los verbos y los sustantivos son las palabras nucleares, tanto de la estructura del lenguaje como de las redes nocionales, las redes de conceptos, el discurso. En ambos sentidos, los verbos y los sustantivos son las palabras más cargadas de ideas, de sentido, de intención comunicativa. Y analizamos con cuántas palabras, con cuántos vocablos, verbos, sustantivos, se llega al 50% de la producción total de estos. ¿Por qué el 50%? Porque después de ese 50%, las palabras, las apariciones, ya no son significativas en el discurso, porque aparecen muy pocas veces y muy esporádicamente, ya no representan el tejido del discurso. Por eso entonces observemos que en primaria llegan a ese 50% de verbos, repito, con 13 vocablos, y en secundaria con 12. Incluso añadimos un análisis, el 75%, para ir más allá, y solo con 47 vocablos, en los estudiantes de primaria, llegan a ese 50% de su discurso contra 46 de secundaria. Parece poco, en cada uno de los índices hay un ítem de más o de menos. Sin embargo, consideremos que hay 3 años más de escolaridad y 3 años más de vida, que tendrá que haber una importante evolución. Entonces, donde no hay una evolución, hay una involución. Ahora, en cuanto a los sustantivos, nos encontramos algo muy semejante, ¿no? Los estudiantes de primaria llegan al 50% del total de sus sustantivos, que son las palabras todavía con mayor importancia semántica y estructural que los verbos, y tenemos 46 en primaria contra 44 en secundaria, y al 75%, 198 primaria, 164 secundaria. De nuevo, se confirma pues esa involución en la producción y en la complejidad léxica de nuestros estudiantes de primaria y de secundaria. Bueno, por otro lado, cuando se analizan los conglomerados temáticos, y no me detengo en estas gráficas para no abrumarlos, pero analizamos muchas dimensiones de esta fórmula y teoría que diseñé para el análisis semántico del discurso, de las palabras que producen individuos y grupos sociales. Se analizan distintas dimensiones: lingüística, psicológica, neurológica, sociocultural, etcétera, ¿no? Pero no me detengo en estas gráficas que explican un poco el modelo, que no es tanto el caso aquí, ¿no? Lo que importa aquí es que cuando analizamos esos núcleos o conglomerados temáticos, es decir, los ejes en torno a los que se teje el discurso, o más llanamente, los temas que predominante ocupan las reflexiones, las preocupaciones, los intereses de nuestros jóvenes, se encuentran rasgos inequívocos de una menor complejidad, tanto de esa estructura lingüística como de psicológica y conductual, a que aluden la Gestalt y algunos especialistas que abordan lo que llaman el contexto experiencial, ¿no? Entonces, de acuerdo con este análisis y este modelo que he formulado, las dimensiones y perspectivas de las disciplinas que transdisciplinariamente intervienen
en el análisis lexicométrico y lexicosemántico, encontramos que el núcleo de la percepción, de la experienciación del mundo y su reflejo en el léxico es menor, entre 20 y 40% para los estudiantes de secundaria que los de primaria. Es decir, su mundo es más chiquito en términos de pensamiento reflejado y registrado a partir del léxico. Y bueno, ahora decía que haciendo un análisis semejante ahora en estudiantes de nivel superior, analizando entonces también su complejidad léxico-semántica, igualmente las carencias en materia de competencias para la comprensión y la producción de textos académicos y no académicos es una realidad que prevalece desde hace generaciones en los jóvenes que se incorporan a estudios superiores. Dicho muy simplemente, tienen grandes deficiencias ortográficas, sintácticas, estilísticas, que se agravan cuando tratan de comprender y producir textos específicos de este nivel. Entonces, es una realidad que todos, estudiantes, profesores, directivos, conocemos en la cotidianidad de la enseñanza y el aprendizaje, el qué, el problema. El asunto es que no hemos abordado el cómo le damos vuelta, ¿no? Podría documentar formalmente el grado de vacío de ideas y palabras que sufren estas generaciones, pero dejo solo aquí estos datos, allá serían completos, ¿no? Estos datos que evidencian el nivel de la competencia lingüística y la estructura de las redes conceptuales de los estudiantes de nivel superior, ¿no? A partir de estos datos se puede concluir que son bajos, igualmente, los índices de riqueza léxica de los estudiantes, considerando la producción léxica total, que implica no solamente una baja cantidad de vocablos y palabras, sino, y eso es lo que más importa, es las limitaciones en sus habilidades discursivas y comunicativas. Amén de sus estructuras léxico-mentales y sus esquemas de percepción y conducta y comunicación. En el número total de vocablos y palabras y en casi todas las categorías gramaticales se advierte una pobreza cuantitativa en el número de palabras totales y de vocablos, así como en cada una, como se ve en estos cuadros, en cada una de las categorías, ¿no? Especialmente en las que ya señalé como más importantes, estructural y nocionalmente, verbos y sustantivos. El resultado, como ustedes pueden ir deduciendo, es que cuando se analiza la redacción sobre un tema general, no académico, sobresale el hecho de con cuántos vocablos alcanzan el porcentaje significativo de 50% del discurso, 26 vocablos para mujeres, 31 para hombres. Es decir, que el 50% de toda su producción léxica en mujeres se alcanza con 5 preposiciones, 5 adverbios, 4 artículos, 2 pronombres, 2 conjunciones, 2 adjetivos, una locución verbal y especialmente solo 4 verbos y un sustantivo. Y además, si vemos los verbos de los que se trata, son verbos muy básicos, ¿no? O sea, no tienen una complejidad semántica especial. Les digo cuáles son. Verbos, es, ir, entrar, tener. Sustantivo, vida, para mujeres. Y en hombres, con 6 conjunciones, 5 adverbios, 4 artículos, 3 preposiciones, 3 adjetivos, 2 pronombres, una locución verbal y, de nuevo, especialmente, 4 verbos, 3 sustantivos. Verbos, ser, tener, ir, poder. Sustantivos, experiencia, vida, universidad. De nuevo, elementos léxicos muy básicos. Ya había comentado por qué la importancia de ese 50%. ¿Sí? Ese 50% de su discurso se teje con estos cuantos vocablos, ¿no? Y si consideramos ya en síntesis, ¿no? En conjunto, los vocablos comunes para todos los estudiantes sin diferencia de género, se limita a solo 5 verbos y 3 sustantivos que cubren ese 50% del discurso. En el segundo análisis, un tema académico, los datos no son diferentes, ¿no? Es decir, ahora tenemos que
con solo 28 y 30 vocablos, mujeres y hombres, construyen el 50% de su discurso, de los cuales nuevamente figuran como elementos nucleares 3 sustantivos y 3 verbos para mujeres y 5 verbos y 2 sustantivos para hombres. En conclusión, para no llenarlos de datos, ¿no? Esa pobreza léxica de nuestros estudiantes nos anuncia la exclusión de nuestros niños y nuestros jóvenes de una larga herencia de cultura y de letramiento. En cambio, a lo que esperaríamos, ensanchar los cauces de la cultura escrita significa o significaría darles a estas generaciones la posibilidad de renunciar al semianalfabetismo al que se les ha condenado, porque dominar los recursos de la lengua en la lectura y en la escritura representa la posibilidad de concretar ideas, de multiplicar sentidos, de ensanchar la visión del mundo y el mundo mismo de sus usuarios, y hacerlos capaces de meter al mundo en una palabra, en una sucesión armónica de palabras, en ser capaces de decirlo más con lo menos, y decirlo además con un sentido estético, lo cual es casi una definición de poesía. Es ampliar la conciencia, el patrimonio cultural, la soberanía. No es casual que la crisis de la enseñanza esté ligada a la crisis de la cultura. Una dominante cultura iletrada, acaso televisiva, o más acá, digital, apenas capaz de visiones romas del mundo, de poblaciones dóciles, informativa e intelectualmente incautas. Una cultura de verbalizaciones erráticas, burdas, elementales, que se contrasta con los supuestos esfuerzos de letramiento en la escuela. Eso, se preguntan nuestros niños, ¿para qué sirve? Porque, lo sabemos, hoy operar un juego digital es mucho más prestigioso que saber leer y escribir con destreza. Por eso entonces vuelvo a mis preguntas. ¿Por qué debemos insistir en la importancia del dominio de la lengua como un asunto de emergencia nacional? Porque no hacerlo es, vuelvo a mis verbos, replegarnos, doblegarnos intelectual, cultural, política, económicamente. Porque comunicarse oral o textualmente para intercambiar información cotidiana es algo que se aprende en la comunicación también cotidiana, en el acto social. Pero hacerlo para representar el pensamiento complejo implica igualmente conocimiento, aprendizaje, aprovechamiento de la riqueza de los recursos idiomáticos para saber, por ejemplo, cómo y cuándo recurrir a la construcción paralela, al símil, para desplegar estratégicamente la metáfora, para urdir la riqueza del adjetivo en español, para crear con el oxímoron una combinación paradójica de otro modo imposible, para esgrimir la potencia del adverbio, para lograr que el lector vea imágenes en nuestras palabras a través de la metonimia. De ahí, entonces, un epígrafe que incluye en mi presentación, hablando del arte de la palabra. A eso se refería José Martí cuando dijo: ¿quién es el ignorante que sostiene que la poesía no es necesaria en los pueblos? Hay gente de tan corta vista mental que piensa que todo el fruto se acaba en la cáscara. Escribir y leer, pues, con destreza y conocimiento, es una sucesión de pliegues y despliegues. Tomo también una cita de Enzensberger, Hans Magnus Enzensberger, nos dice: a los ojos del poder político, la poesía es anárquica, porque fuera de su misma órbita no le es dado reconocer ningún otro principio. Es intolerable por insumisa, subversiva por el simple hecho de existir. Por su sola presencia constituye un mentiz a la propaganda oficial y a las declaraciones políticas. Su misión crítica se parece a la del niño del cuento. Para ver que el rey está desnudo, no hace falta ningún compromiso. Basta con que un solo verso rompa el clamor inarticulado de los aplausos. Bueno, así, las palabras son también una plaza, se manifiestan, es decir, que llegan y se despliegan y se explicitan insurrectas, subversivas, porque implican historias, pulsiones, juegos, retos, voces, miradas, guiños, tardes, ayeres, quizás porqués.
Son pliegos libres que no necesitan, como decía Jaume Cabré, permiso para ser ni perdón por ser literatura, ideas. Son nuestra patria más profunda, porque al ejercerse lúcidamente, lúdicamente, hábilmente, le dan sentido y conciencia y dominio al espacio que ha de tener cada pliegue. Son, en otras palabras, nuestra propia vía fora, nuestra rebelión gremial contra el iletrismo impuesto, contra el silencio decretado. Son nuestras palabras, nuestras propias velas libertarias y nuestra llegada soberana. Termino suponiendo, sugiriendo que este espacio es un cañón, no el arma, sino el valle profundo, y que estas palabras que compartimos ustedes y yo son inocuos pétalos que quizá reverberen, que se sumen al eco que se está multiplicando por las calles de nuestros hoy difíciles días y por nuestros foros y nuestros seminarios. Termino pues con una cita de Ezra Pound. Escribir poesía es como echar una lluvia de pétalos de rosa al cañón del Colorado y esperar el eco. ¿Vale? Pues gracias por su atención a estas reflexiones, y si hay algún comentario que pudiera yo ahondar, con mucho gusto. Angélica. Muchísimas gracias, Ricardo. Es impactante, conmovedor y apremiante lo que has expuesto. No veo preguntas, salvo un párrafo muy lindo de Alicia Arriaga y otro de Víctor Manuel Sánchez. Quizás pudiéramos aprovechar estos últimos minutos, si te parece, Sí. que nos cuentes cómo fue el proceso de poder describir todo esto en una ponencia, en el trabajo que has presentado. Si te place. Sí, claro. Sí, bueno, como decía al principio, son solo algunos datos, muy poquitos, de investigaciones de largo aliento e investigaciones muy profundas que han representado proyectos de investigación en la universidad. Incluso alguna de ellas fue parte de mi tesis de doctorado en lingüística, para buscar concretar, plasmar de manera científica algo que decimos todos o muchos en los pasillos de las escuelas de todos los niveles, es decir, que nuestros estudiantes de hoy tienen un pobre manejo del lenguaje, un léxico muy pobre, etcétera, pero lo decimos así, ¿no? Superficialmente. Entonces, uno de mis propósitos era, primero, ¿no?, conocer científicamente en dónde está dónde están esas deficiencias, y luego, a partir de ahí, porque bueno, de señalarlo, pues no tendría más sentido que levantar las cejas y alarmarlos. Y a partir de ahí, proponer modelos de incremento de las distintas etapas del desarrollo lingüístico, de incremento del léxico, de incremento de las habilidades para la construcción del texto, de textos sintácticos, estilísticos, etcétera, ¿no? Ese ha sido. Entonces tengo unos, entre 15, 20 años desarrollé y aplicando esta teoría y modelo de análisis léxico-semántico, y llevado ya a cabo en otro tipo de estudios, otro tipo de investigaciones relativas a eso, conocer cómo funciona el lenguaje en la estructura mental de individuos y de grupos sociales, ¿no? Esa ha sido más o menos la historia, ¿no? Y bueno, agradezco las observaciones, los comentarios que estarán en sus mentes ahora. Creo que lo que pasa es que los abrumé de información, los veo pasmados en ello.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por ahí hay una amarilla. Sí, Sofía, no tenemos micrófono, sino que hay que ponerlo en el chat. Ah, en el chat. Abierto el micrófono, si quiere hablar. ¿Podrías conectar a Sofía Trejo, por favor? Sí, sí. Y ponga ya, bueno. Pregunta ahí. Buenas tardes. Conocer de la experiencia con los jóvenes universitarios, o sea, ya hay una propuesta, ¿no? Para remontar estas involuciones léxicas de nuestros jóvenes, ¿no? Pensando en los universitarios, que tienen retos muy fuertes y además mucho más fuertes en estos contextos que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido la práctica? Es decir, está la propuesta, se hizo la investigación. ¿Cuál ha sido la práctica ya con estos jóvenes universitarios? ¿Qué ha pasado con ellos cuando se les hace esta propuesta? ¿Sí hay eco, hay cambios, ¿qué ha pasado con estos jóvenes universitarios que además, como decía, son retos muy fuertes a los que se enfrentan? Sí, muy pertinente pregunta y comentario, efectivamente, porque bueno, solo analizar, estudiar su realidad lingüística, pues bueno, podría ser estéril si se queda solo en el señalamiento de sus deficiencias. No, a partir de esa investigación, de ese desarrollo de teoría y de fórmula de análisis léxico, se han producido básicamente 3 libros que abordan todas las etapas de las habilidades de la comunicación escrita para estudiantes de nivel medio superior a superior, ¿no? Son 3 libros que abordan ortografía, puntuación, léxico y sintaxis y desarrollo de textos académicos ensayísticos, ¿no? Y bueno, la recepción ha sido diversa, ¿no? Hay estudiantes, hay generaciones que llegan ávidas de desarrollar sus habilidades, de incrementar sus conocimientos. Hay otras generaciones que todavía llegan al nivel superior pasmadas ante una ineficacia de la educación, es decir, sin explicitarlo verbalmente, pero llegan con una incredulidad de que, bueno, llevo 12 años estudiando y sé tan poco, ¿no? Y domino tan poco, que son incrédulos. Incluso en la ponencia, en el texto de mi conferencia, uso un término que usan los economistas, digan con un discourage cognitivo, es decir, un descorazonamiento, una desesperanza, porque caminan y caminan por la trayectoria escolar y siempre hay un muro que les dice, eres incompetente, no tienes habilidades, no sabes suficiente. Entonces, en estos libros trato de llevarlos de la mano a ir incrementando estos conocimientos y habilidades de una manera eficaz, efectiva, o sea, con base en el conocimiento de su realidad muy específica, ¿no? De su realidad intelectual muy específica. En eso y he de decir, para que en este periodo de pandemia me he encontrado con generaciones que están mucho más inquietas y ávidas de saber y dominar que en la escuela presencial. Quizá han asumido un rol mucho más activo y proactivo en su propia formación. Eso es lo que creo, Sofía. Gracias. Hay una pregunta o invitación a la reflexión que dice, ¿a qué poderes favorece que este empobrecimiento sea así y aumente? Por supuesto que no es una realidad exclusiva de México. Incluso no es una realidad exclusiva de nuestros países del sur. Es una realidad internacional. Escuchaba en la inauguración del simposio la participación de Baltasar Garzón. Decía, es que aunque de repente ya no sonaba como un discurso trillado, no, la realidad es que hay un modelo neoliberal de deseducación, de individualización, pero una individualización en una burbuja de incompetencias incluso cívicas, sociales,
en una individuación total en que el individuo camina solo, sin el acompañamiento ecosistémico y solidario de la comunidad y de las instituciones. Entonces, ¿a quién lo favorece? Pues a ese gran 1% o ese pequeño gran 1% que, que ha trabajado en la exclusión sistemática del otro 99% en el que estamos aquí pataleando. También hay otra de, ¿dónde encuentras el origen de estas limitaciones léxicas de los estudiantes? Por supuesto, en la escuela. Es decir, la escuela ha fallado por décadas atrás, no es de hoy, la escuela ha fallado en reunir, en congregar a los expertos en la lingüística aplicada a la enseñanza y en otras materias ha fallado en congregarnos para desarrollar modelos efectivos de desarrollo de habilidades e incremento de conocimientos. Entonces, alguien se salva por ahí porque tuvo un maestro muy preocupado en su propia formación y en su trabajo de enseñanza, pero el sistema diverge casi totalmente entre objetivos de los programas de estudios y la realidad del aula, la realidad de los libros. La mayoría de los libros dicen qué debe hacerse, pero dice cómo. Ahí está el problema. Parece que ya, ¿verdad? El Francisco Montaño. Ya, esa fue la. Hola. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Hay experiencias contrarias a esta involución? O sea, ¿y en qué casos se han dado y cómo se ha dado? ¿Tiene conocimiento de justo del proceso contrario? Sí, como decía hace un momento, de manera muy general, hay casos muy sueltos, muy aislados y muy esporádicos en que depende de un buen profesor, en el sentido de un profesor preocupado por su propia formación y un profesor aplicado a la búsqueda y aplicación de modelos de enseñanza lingüística, ¿no? Sí los hay, pero muy pocos, porque la mayoría de los cuerpos docentes de todos los niveles, desde primaria hasta universidad, de esta materia, de estas materias relacionadas con la lengua, se nutren de profesionales de todas las áreas, excepto de lingüistas. Es curioso, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos, aislados, esporádicos. Sí, conozco algunos. Bueno, hay otra más. ¿Qué modos de escapar de este dispositivo tan involucionante del lenguaje podemos abordar? Perdón, como pregunta. ¿La repito? Sí. ¿Qué modos de escapar de este dispositivo tan involucionante del lenguaje podemos abordar? Bueno, uno, por supuesto, leyendo mucho y en particular leyendo literatura, y por eso me hacía constantes referencias a la literatura y a la poesía, leyendo. Pero no solo leyendo, porque la creencia de que leyendo se aprende a escribir es un gran mito. Sí, leyendo para incorporar intuitivamente las estructuras, las formas, los vocablos, etc. 14 horas. Pero luego acudiendo a un lugar de aprendizaje. La lengua en su forma culta se aprende y se instruye, no se adquiere como la lengua cotidiana. Pues yo lamento informaros que este simposio tan maravilloso con 80 eventos solo puede proceder si es que respetamos los límites de horarios con mucha pulcritud. Y quiero agradecer profundamente a Ricardo que nos haya despertado con su ponencia estos interrogantes, esta realidad que se nos viene encima, y estamos profundamente agradecidos. Un abrazo cariñoso, muy humanista para todos. Muchas gracias y abrazo a todos igualmente.